Bueno, les quiero compartir sobre establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la frase suena muy padre y muchas veces la hemos escuchado, pero a veces nos es difícil saber cómo se aplica en nuestras vidas y cómo la podemos aplicar aquí en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestro entorno, en nuestra colonia, en nuestro barrio y en nuestros municipios. Y acordándome, siempre hemos como cristianos escuchado que el reino de Dios está por venir y que la segunda venida de Jesucristo ya está por llegar. Así es que como todos buenos cristianos ya estamos con nuestras maletas listas para Dios. ¿Cuándo vienes? ¿No se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Mal? Bueno. Y quisiera recordar la frase de establecer el reino de Dios aquí en México. Y se nos ha olvidado, nosotros como cristianos ya tenemos nuestras maletas listas y ya estamos preparados para la segunda venida de Jesucristo, pero la verdad es que Dios nos dijo que teníamos que establecer su reino aquí en la tierra. Nos dejó una oración y en esa oración dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y hágase tu voluntad, así en mi vida, así en mi familia, así en esta iglesia. Hágase tu voluntad aquí en México, aquí en Guadalajara. Hágase tu voluntad aquí en Zapopan. Y eso es lo que les quiero hablar, cómo Dios estableció su reino en varios pasajes bíblicos en donde su pueblo no tenía un líder y Dios les mandó a uno de sus hijos para que fuera su líder. Y Dios mostraba el camino a través de gente como nosotros que está queriendo tener un temor de Dios. Son 3 historias las que les voy a contar el día de hoy, de personajes bíblicos que cambiaron en su tiempo el entorno de su comunidad, el entorno de su familia, el entorno de su país, y lo fue transformado cuando había tiempos y circunstancias difíciles. Había tiempos de hambruna, había tiempos en donde no tenían un líder, y Dios les mandó hijos de él para que pudieran tener ese liderazgo. Uno de ellos me gustaría hablarles es de José. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? José era el hijo menor de Jacob y era el hijo predilecto. Y para los que nos toca vivir con eso de ser los hijos predilectos, es muy difícil, la verdad. No es cierto. Pero me acuerdo que mi hermano decía: no, tú eres el preferido. Y le decía a mi papá: no, ¿quién es tu preferido? No, los dos, a los dos los quiero igual. No, pero debes de tener un preferido. Y la verdad yo pensaba que era él y él pensaba que era yo. Entonces, a los que les ha tocado, pues ya saben cómo es todo ese rollo. Pero tal fue el odio de sus hermanos que le tenían a José, era una envidia, que intentaron matarlo. Y antes de matarlo decidieron mejor echarle un pozo y después venderlo a unos mercaderes. Estos mercaderes lo vendieron a Potifar, quien era el capitán de la guardia de los egipcios. Ese capitán, al ver el trabajo diligente que estaba haciendo José, lo decidió poner como capitán en su casa, sobre todos los empleados. Y era el jefe, ¿no?, de la guardia. Pero la esposa de Potifar le traía ganas a José. O sea, se lo quería cenar. Y la verdad es que en varias ocasiones dice la Biblia que le estuvo intentando y se le estuvo insinuando. Pero José siempre se escondía, José siempre se escabullía. Y en una ocasión le tendió una trampa. Y en esa trampa quitó a todos les dijo: váyanse a sus casas, y la dejaron sola con él. Y dice la Biblia que José se retiró corriendo y dejó su túnica, y después su esposa, muy astutamente,
le dijo a Potifar: ¿sabes qué? El empleado tuyo, el que es el jefe de la casa, se dejó aquí su túnica y me quiso, como diría Josefina, hacer cuchicuchi. Y total, de que Potifar lo mandó a la cárcel injustamente, aunque José había huido. Y José en ese momento yo creo que pasó por un desierto, a un tiempo muy difícil. Era un tiempo en el que él sabía que había sido justo y que lo que le habían cometido era injustamente. Pero ahí, estando en la cárcel, conoció a dos personas, un copero y un panadero. Los dos tuvieron un sueño. Esas dos personas, dice la Biblia, que contaron su sueño a José, y uno de ellos al panadero le dijo: vas a ser enjuiciado, y en ese juicio van a dictaminar y te van a ahorcar, y las aves comerán tus carnes, así dice la Biblia. Y al otro, al copero, que servía en la casa del faraón, le dijo: vas a ser enjuiciado también, pero vas a volver a servir a la casa del rey, vas a ser hallado libre y vas a volver a estar en la casa del faraón. Entonces le dice: y cuando estés ante la presencia, te voy a pedir que te acuerdes de mí. Y dijo el copero: ah, sí, cómo no, yo me acuerdo de ti. Y pasaron los años, fue restituido él, pasaron los años, y un día el faraón tuvo un sueño. Y ese sueño no lo dejaba, lo perturbaba, y al día siguiente estaba pensativo y ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No se acordaba de él. Entonces llamó a todos sus magos y adivinos y les instó. Vemos en el capítulo 41 de Génesis, les decía que se lo pudieran traducir, y entonces ninguno lo podía adivinar, ninguno lo podía interpretar. Y se acuerda el copero y dice: ay, por cierto, cuando yo estaba en la cárcel hace como 2 años, hubo un hebreo de nombre José, y el cual, cuando yo tuve un sueño, me dijo que iba a regresar aquí a servirte, aquí a ti, faraón. Y le dijo: pues mandarlo traer. José entonces se rasuró, se bañó, se cambió sus ropas y se presentó ante la presencia del faraón. Y dice la Biblia que le dijo: no está en mí, sino en Dios, quien tiene la respuesta propicia para traducir ese sueño. Y el sueño consistía en lo siguiente, muchos recordarán. Estaba 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, pastando junto al río. Eran hermosas esas vacas. Y después llegaban 7 vacas flacas, feas, y se comían a las gordas. También así soñó que había 7 espigas hermosas brotando de una caña, y había 7 espigas atrás de ellas, feas, que se la comían a las hermosas. Entonces José, Dios a través de José, pudo interpretar ese sueño. Y la interpretación es que iban a venir 7 años de mucha abundancia, 7 años en donde en los graneros iba a haber mucha cosecha, 7 años en donde se iba a sembrar y se iba a cosechar muchísimo. Pero posteriormente a esos 7 años iban a venir 7 años de escasez. Y José le termina diciendo al faraón: es prudente que tú escojas a una persona que diligentemente haga el trabajo de cosechar, de sembrar, de cosechar, de construir graneros y de guardar, para que después puedan venir y en los tiempos de escasez puedan tener alimento todas las personas. Y dice la Biblia que el faraón se sorprendió, y estaba sorprendido de cómo una persona que era hebrea podía interpretar su sueño. Y le dice entonces el faraón en el versículo 38 al 41: yo creo que, José, tú eres ese hombre en quien mora el Espíritu de Dios. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo.
solamente en el trono seré mayor que tú. Imagínense la cara de todos los siervos y de todos los sabios y de todos los que estaban en la presencia del faraón. Todos los que habían estado trabajando. Y dicen, ¿cómo es posible que este hebreo que estaba en la cárcel hoy ya es nuestro gobernador? Hoy pasa a ser nuestro primer ministro. Y los que sabemos es que Dios premia. Y Dios premia cuando tú eres honesto. Dios premia cuando tú le entregas tu vida a Él. Y Dios premia cuando tú pones en primer lugar, lo pones en primer lugar a Él. Y no te avergüenzas. Y no le dices, yo tengo la interpretación, sino José le dijo, el Espíritu de Dios que vive en mí es el que te va a traer la interpretación. Y a través de la vida de José vemos cómo, a los que les gusta la historia, cómo en su tiempo José fue sumamente utilizado. Y en esos 7 años de abundancia sembró y cosechó y guardó y almacenó diligentemente. Y cuando hubo escasez, los mismos egipcios iban al faraón y le decían, tenemos hambre. ¿Y qué le dijo el faraón? Vayan con José, él les va a dar de comer. Y a través de eso, muchas tribus y muchos países circunvecinos se acercaron a Egipto. Y Egipto se convirtió en una potencia mundial. Egipto se convirtió en verdaderos expertos en el arte de arquitectura, expertos en ciencia, expertos en astrología. Y Dios utilizó las circunstancias para que todos supieran que el Espíritu de Dios vivía en José y que Él utilizaría a todos para que pudieran ver su grandeza. Me gustaría darles otro ejemplo. Ese me gusta mucho. Es el ejemplo de David. Y los que no saben, es el que compuso los salmos. Y les gustaría mucho que estuvieran, al estarlos leyendo, se van a motivar mucho para poder apreciar el corazón que tenía David para con Dios. Y David era un simple pastor. Incluso ni su papá se acordaba mucho de él. Todos sus hermanos, los 7 primeros, los mandaba a la guerra y eran hombres de pelea. Y David era quien cuidaba el rebaño de la familia. Y en una ocasión, su papá Isaí lo mandó a que fuera y les llevara los chescos y las tortas a sus hermanos que estaban en la guerra, que estaban en la pelea contra los filisteos. Y uno de esos filisteos se llamaba Goliat. Era un gigante. Había sido preparado en el arte de la guerra. Sabía Hapkido, Karate-Do, Taekwondo, todos los artes marciales. Y también, aparte de eso, sabía utilizar los chacos, las estrellitas ninja y todo lo demás. Y ese gigante estaba desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y nadie se le quería poner al brinco. Y llegó David y escuchaba los gritos del gigante y decía, ¿quién es ese incircunciso que viene a contender contra nosotros, a desafiar al pueblo de Dios? Y se prepara y le dice, yo me aviento el tiro. Les dice, yo soy. Oye, pero tú no tienes ni 20 años. Le dice el rey Saúl, no, yo he luchado contra leones y he luchado contra osos. Yo puedo enfrentarme contra él. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Y vemos cómo en 1 Samuel 17:45 David enfrenta a Goliat. Y lo enfrenta, toma 5 piedras del río, agarra su honda, que ahorita en la actualidad sería una resortera, y agarra un palo. Imagínense enfrentar a un gigante, que el gigante pues traía su yelmo, su escudo, ahorita sería su chaleco antibalas, pero traería todo protegido y él se prepara sin nada, o sea, es más, hasta la armadura le quedaba grande y le estorbaba. Entonces Goliat se burla de él. ¿Y quién eres tú? ¿Qué haces con ese palo? ¿Crees que vas a enfrentarte contra un perro o contra qué? Y se empieza a burlar de él y le empieza a echar gritos, ¿no?
Y en el 17:45 de 1 Samuel le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el capitán de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y lanzo a la piedra y le atina exactamente en la frente. ¿Ustedes creen que tenía ese tino? Yo creo que Dios le dio la fuerza. Yo creo que Dios le dio el tino y lo puso exactamente aquí. Y la piedra que escogió había atravesado en un proceso que estaba en el río y durante muchos años se estuvo puliendo. Y la escogió exactamente para que le diera aquí y pudiera caer. Y no tenía ni espada, así es que llegó. ¿Y qué más hago? Sacó la espada del propio Goliat y le cortó la cabeza. Y el pueblo de Dios tuvo esa batalla y después los persiguieron por diferentes montañas. Y llegando a la ciudad, todas las mujeres estaban cantando: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y Saúl se quedó: ¿cómo? ¿Cómo que David mató más? Le entraron los celos y le empezó a entrar una intriga. Y empezó a tener rencor hacia David. Y desde el capítulo 18 de 1 Samuel hasta el capítulo 31 nos muestra la Biblia cómo se la pasó persiguiendo Saúl a David y lo quería matar. Y en 2 ocasiones le lanzó una lanza y no lo pudo matar porque el Espíritu de Dios moraba en David. Y David tuvo que pasar por muchos problemas, por algunas circunstancias en las que él no quería. Él ya había sido ungido. Decía: yo voy a ser rey, yo tengo el Espíritu de Dios. Pero Dios quería pulirlo, como esa piedra que estuvo puliendo en el río. Y atravesó por un tiempo en el desierto y estuvo viviendo en cuevas y tuvo que ser extraditado y se tuvo que ir a otro país y se tuvo que aliar con otros para que Saúl no lo matara. Y él tuvo la oportunidad incluso en 2 ocasiones de matar al propio Saúl, que era el rey en ese entonces. Y les dijo: líbreme Jehová de tocar al ungido. Y jamás lo tocó. Entonces lo respetó y hasta el capítulo 5 en 2 de Samuel vemos cómo David tomó protesta como rey de Israel. Y ese reinado duró 40 años, 7 de los cuales fueron en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y ese reinado fue magnífico porque Dios le trajo a su pueblo un líder sabio, un líder justo. Dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y era lo que los israelitas habían querido, era lo que el pueblo de Dios quería: un líder justo, un rey justo que pudiera gobernar su nación. Y en ese tiempo Israel se expandió, incluso en el legado que le dejó a Salomón, a su hijo. Venían de otras naciones y le traían obsequios a Salomón para que pudieran construir su templo y les llevaban maderas, cedro y demás maderas finas, y les traían piedras preciosas y telas y incienso y demás. De otros pueblos venían a conocer la sabiduría de Salomón, venían a conocer la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y así como Dios iba estableciendo sus principios, sus valores, lo que quiere Él de nosotros, creo que Dios lo quiere establecer a través del testimonio de cada uno de nosotros. El tercer ejemplo que les quiero comentar es sobre Daniel. ¿Sí lo conocen también? ¿Sí? Bueno, pues Daniel, después de muchos años, Israel empezó a pecar y empezó a tener otros dioses. Después de David siguió Salomón y después siguieron otros reyes que no siguieron y no pusieron su mirada en Dios. Y pues ese dominio fue extinguido por Nabucodonosor. Nabucodonosor estuvo conquistando otras naciones y dentro de las cuales fue Israel. Y Daniel era de la tribu de Judá, una de las extintas 12 tribus de Israel. Y Nabucodonosor tuvo la idea de escoger a jóvenes brillantes en los que pudiera él captar y poderles instaurar sus conocimientos. Nabucodonosor tenía la idea de
decirles cómo se aplican las matemáticas, cómo se aplica la ciencia, cómo se aplica todo esto. Y cuando un pueblo conquista a otro, algo que es muy importante y siempre trata de imponer, es algo que es la religión o la forma de pensar en un Dios. Y Nabucodonosor quiso imponer eso. Dice la Biblia que Daniel no se quiso contaminar y no quiso comer la comida que comían los otros asesores de las otras tribus o regiones. Y no se quiso contaminar no porque la comida fuera mala, ni porque la carne. Imagínense esos bisteces, sirloins, y imagínense esos, no eran peinecillos, y eran arracheras y no se quiso contaminar porque todas esas carnes primero eran ofrecidas a los dioses paganos. Y Daniel y sus amigos quisieron no contaminarse con la comida del rey. Y en eso quisieron marcar una diferencia. Y siguieron comiendo legumbres y verduras, así como dice el anuncio. Y su cuerpo, su tez, su cara, todo seguía brillante. Seguía como si ellos estuvieran comiendo las mejores carnes. Y en una ocasión en el capítulo de Daniel, si gustan ir al libro de Daniel, en el capítulo 2, Nabucodonosor tenía un sueño y no se acordaba de este sueño. Y un sueño que también le estaba comiendo por dentro y que no lo dejaba dormir. Pero imagínense, ahora la cuestión es que no se acordaba ni siquiera del sueño, el rey Nabucodonosor. Y mandó a llamar a todos sus sabios, a todos sus adivinos, a todos los que le hacían recomendaciones. Y en el 2:31 vemos lo que era el sueño. Era una visión que Dios le había dado a Nabucodonosor a través de un sueño. Era una imagen de una estatua muy grande, muy gigante, de aspecto horrendo, en donde la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y sus pies de hierro y barro cocido. Este era el aspecto de la imagen, este era el aspecto de la estatua. Y al final venía una piedra que rompía con toda esa estatua y la hacía pedazos. Y nadie se podía acordar de ese sueño, pero Daniel se lo contó. Daniel le dijo: esto es lo que tú soñaste. Y Nabucodonosor se quedó sorprendido y aparte le dio la interpretación. Le dijo: tú, Nabucodonosor, por tu reinado, por lo que tú has hecho, tú eres la cabeza de oro, los brazos y los platos, va a ser un siguiente reino, y así sucesivamente hasta llegar a los pies. Y a los que les gusta leer la historia y compararla, sépanse que lo que dice en la Biblia coincide exactamente con los hechos históricos que marcan los libros. Y a través de eso podemos ver cómo el imperio de los sirios, de los persas, después el imperio de los griegos, después el imperio de los romanos, y después cómo vino a Roma Jesucristo y era esa piedra angular en la que rompió y deshizo cualquier reino. Si lo gustan buscar, me gustaría que lo encontraran y que checaran, que exactamente coincide con lo que viene en los libros que marca la escuela. Así Daniel habló con Nabucodonosor y dice que el rey engrandeció a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Imagínense que un rey, un presidente, le dijera eso a un hijo de Dios ahorita en la actualidad. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de la provincia de Babilonia. Y Daniel, un versículo posterior, le pide que ponga a Sadrach, Mesach y a Abed-nego como gobernadores en cada una de las provincias de Babilonia. Así Daniel estuvo como jefe de asesores de 5 reyes hasta la muerte de Nabucodonosor. Y después murió Nabucodonosor y
gobernó su hijo Belsasar. Y posteriormente gobernó Darío, el rey Darío. Y el rey era un rey que quería empezar a conquistar otros reinos y tenía la intención de ampliar su imperio, pero tuvo un sueño también. Perdón, no tuvo un sueño. Ha de haber tenido varios, pero no cuenta la Biblia ninguno. Y los jefes de asesores, los que estaban junto con Daniel, le tenían muchos celos, le tenían intrigas, le tenían rencores, porque sabían que Daniel era el jefe de asesores, era el que le hablaba al oído al rey y era el que le hacía las recomendaciones. Así que un día le piden al rey Darío, ¿sería bueno que por un solo mes, por 30 días, solamente a ti se te pudieran solicitar las cosas? Solamente ante ti pudiéramos pedir las cosas. Manda a hacer un decreto y en ese decreto aquel que no lo cumpla sea enviado al pozo de los leones. Y en ese decreto lo firmó y le puso su sello y sabían que podía caer Daniel. Y fueron a buscarlo y supieron que Daniel estaba postrado y oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas y le pedía a Dios, dame sabiduría, haz que este gobierno sea justo. Y le pedía muchas cosas. Y fueron y le dijeron a Darío, tu asesor, Daniel, ahí sigue pidiéndole a su Dios, ya no te pide a ti. Tú fuiste quien firmaste ese decreto, ahora cúmplelo. Y dice Darío que lo estuvo buscando por dónde zafarse, pero no se podía zafar, tenía que cumplir ese decreto. Así que, pues lo mandaron al pozo de los leones y le dice Darío a Daniel, tu Dios en quien en ti mora, que te salve de esto, de la boca de los leones. Y en la noche, porque tuvo que pasar ese día y la noche en el pozo con los leones, no podía dormir Darío, y muy de temprano se levantó y fue a tocar a la cueva y dijo, quiten la piedra. Daniel, tu Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Sí, mi rey, yo sé que Dios es fiel y me ha mandado a su ángel para que pudiera librarme. Entonces Darío se asombró y mandó a todos los que lo habían instado a decir ese decreto, que los enviaran. Y apenas estaban abriendo otra vez el pozo cuando ya los leones estaban comiendo sus huesos. O sea que sí traían hambre, no era porque les habían dado algo antes. Y se comieron a todos. Y el rey Darío en el capítulo 6, del 25 al 28, se los voy a leer textualmente para que se imaginen qué pasaría si hoy se estableciera ese decreto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel perduró en el reinado del rey Darío, y después en el reinado del rey Ciro. Vemos cómo Dios utilizó a Daniel para que fuera establecida una ordenanza, para que en todo su reino, para que en todo su decreto fuera gobernados por Dios. Es puesta esta ordenanza, que todos tiemblen y sirvan ante el Dios que tiene Daniel. Imagínense, ¿no? Imagínense ese decreto que se instaurará ahorita, hoy en la actualidad, a través del testimonio de hombres íntegros. Dios puede expandir su palabra. A esos 3 hombres, Dios los hizo pasar por pruebas. Algunos los hizo pasar por los leones, otros por hambre, otros por desierto. Todos tuvieron un proceso en el que fueron pulidos. Y Dios los mandó a ese desierto.
Y me gustaría leerles un texto que leí de un libro. Dice: todos aquellos a quien Dios usa grandemente son primero escondidos en el secreto de su presencia, lejos del orgullo del hombre. Es allí donde nuestra visión se aclara, es ahí donde el cieno, el fango se desprende de la corriente de nuestra vida y nuestra fe comienza a aferrarse al brazo de Dios. Abraham tuvo que esperar el nacimiento de Isaac. Moisés no dirigió el éxodo hasta que tuvo 80 años de edad. Elías tuvo que esperar en el arroyo. Pablo incluso tuvo que esperar 3 años en Arabia, después de que el Espíritu Santo lo tumbara del caballo y no pudiera ver. Entonces, a veces Dios nos hace pasar y atravesar situaciones por las que no entendemos, pero es porque Dios nos está haciendo pasar por un desierto para que podamos únicamente aferrarnos a Él, a su brazo, y decir: en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi capacidad no voy a poder. Solamente aferrándome a su brazo voy a poder atravesar la prueba. Y Dios utilizó a esos hombres para que pudiera ser instaurado el reino de Dios aquí en la tierra. Y me gustaría aplicarlo ahorita en la actualidad. La situación por la que está atravesando México, la situación tal vez económica, la situación tal vez de inseguridad y situaciones provocadas por gobiernos actuales y gobiernos anteriores que no ha tenido hombres justos que hayan podido gobernar a México. Creo que necesitamos que gente que tenga temor de Dios se involucre en estos temas. Muchas veces nos gusta como iglesia estar, o como gente normal, ¿no? Como escuchamos: es que el gobierno no hace nada, no, es que la enseñanza, no, es que el líder de los obreros, no, es que el líder de los... Y a veces, y es que los diputados, ve todo lo que faltan y nada más levantan la mano. Y nos gusta estar quejándonos y criticando, pero como pueblo no hemos querido adentrarnos en esos temas, porque son temas difíciles. En una ocasión estaban unos pastores afuera del Congreso del Distrito Federal, orando 3 días seguidos para que no se aprobara la ley del matrimonio homosexual. Y estaban ore y ore y ore, hasta que salió uno de los diputados y les dice: pastores, ya váyanse a su casa, ya se aprobó esto, a ver, pásenle. Y ellos decían: Dios, ¿por qué permitiste esto? Y sintieron de parte de Dios que les había dicho: porque tú debes de estar adentro, no aquí afuera, porque debe de haber gente que tenga temor de Dios ahí adentro, que esté aprobando reformas y esté defendiendo los principios de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios por algo lo estableció en la Biblia. Y así como en el Congreso, me gustaría que hubiera gente trabajando en diferentes áreas como en el DIF, áreas como en el Seguro Social, que muchos nos quejamos de las diferentes instituciones médicas, pero Dios quiere que hombres y mujeres que realmente quieren servir a su pueblo y quieren transformar México estén en ese tipo de áreas. Ahí está. Me gustaría que hubiera gente en puestos como en finanzas, como en administración, gentes que estuvieran en áreas de seguridad y que no se vendieran por un reloj o por un maletín y que dijeran: ya está vendida la plaza de Guadalajara, ya está vendida la plaza de Lagos, y pudieran venderla hasta 2 veces a los Zetas y a los Chapos y a los del cártel de Nuevo Milenio. Hubiera hombres y mujeres que no se corrompieran, sino que temblaran ante la presencia de Dios. Y Dios ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en el corazón de diferentes pastores y líderes sobre este tipo de proyectos en donde el pueblo de Dios venga a establecer el reino aquí en la tierra, aquí en México. Y es un proyecto que Dios puso en mi corazón y en otros, y me gustaría pasarles un video
en donde se está trabajando en ese tipo de áreas para que podamos estar orando y participando en ellas. Para situar la llegada de la Iglesia Evangélica al país, debemos contextualizar la manera en que se expide la Ley de Libertad de Cultos en México. El 4 de diciembre de 1860, el presidente Benito Juárez se encontraba refugiado en el estratégico puerto de Veracruz. Resiste estoico los embates del ejército conservador en medio de grandes adversidades, decide colocar la pieza fundamental que completaría las leyes de reforma, dándole al país una estructura de legalidad, libertad y laicismo. La historia de las iglesias evangélicas en México podría encuadrarse en tres grandes épocas: su llegada y consolidación de 1860 a 1930, su encapsulamiento social y crecimiento explosivo de 1930 a 1980, y su preparación para ser el factor de cambio para México del 1980 al 2012. La participación social y política de los evangélicos fue abruptamente detenida después de la Guerra Cristera, y más concretamente con las modificaciones al artículo 3 de la Constitución en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, que decretó el cambio constitucional mediante el cual la educación pasó de ser laica a social en el país. Las diferentes expresiones evangélicas prácticamente desistieron de todo esfuerzo social y se dedicaron con fervor al culto, que vino a tener un explosivo resultado unas décadas más adelante. Durante la década de 1960, los evangélicos crecieron en un 105% con la conversión de nuevos creyentes. Durante los últimos años, la Iglesia Evangélica ha emigrado por una transición a una participación más directa en el devenir de los asuntos políticos, debido, en otras cosas, a su innegable crecimiento, siendo ahora, de acuerdo con los datos del INEGI, el 7.6% de la población, y estar incrustados en todas las áreas de la vida social del país hace pertinente la opinión de los evangélicos en prácticamente todos los temas de la agenda nacional. El trabajo social de la Iglesia Evangélica. En la actualidad, la Iglesia Evangélica sigue incursionando en áreas de bien social, y su mayor expresión y crecimiento se ha dejado notar en la última década, trabajando en áreas sociales a través de asociaciones civiles, dando así la ayuda al prójimo. En la área educativa, trabajando con instituciones públicas, transmitiendo valores y principios en preparatorias y secundarias en diferentes estados de México. Niños de escasos recursos, como casas hogar y comedores. Trabajando con comunidades indígenas, llevando a ellos un apoyo alimenticio y espiritual. En la área de violencia y drogadicción. A continuación veremos un ejemplo del trabajo de la Iglesia Evangélica en la Corporación Policíaca de la Comunidad de Guadalupe en el estado de Nuevo León. Hoy tenemos el caso de Guadalupe, Nuevo León, considerada una de las más corruptas del país hasta hace poco. La estrategia para lograrlo y para mejorar la única militarización de la corporación, pero además la práctica de orarle a Cristo todas las mañanas. Una historia de Miriam Moreno y Marco Tinoco. Saludar, ya.
Las ubicaciones saliendo de aquí se arman. A los invisibles ante el peligro, Padre, y también a los ánimos asunto. Quizás salgamos muy motivados y de pronto recibamos un revés de la delincuencia, de la misma gente de la ciudad, pero cuando vengan esas situaciones, dile a tus manos, esfuérzate, porque... Son los nuevos policías militarizados de Guadalupe, Nuevo León, que comanda el coronel retirado del ejército, Enrique San Miguel. Diariamente, desde hace 2 meses, antes de iniciar su jornada por las calles de la ciudad, oran guiados por pastores cristianos. Ahorita, cuando tenemos alguna alerta de un hecho, de un evento relevante, nos unimos, las unidades, no nos quejamos, ¿sí? Y nos acercamos y nos apoyamos entre nosotros mismos. Aunque digamos que no nos ve la gente, pero hay un solo Dios que nos está viendo lo que estamos haciendo en la calle. Muchos tuvieron que ser dados de baja. Muchos fueron consignados por actividades delictivas o por algo indebido que hayan cometido. Gracias a que de 8 meses para acá, la comunidad cristiana, los pastores, nos han ofrecido su ayuda, lo cual nosotros ha sido muy importante esto, porque se ve relativamente el cambio, una calidad de servicio que se requiere en una corporación policial. Y de un mes para acá se ha dado un curso intensivo a través de nuestros pastores para tener una mejor conciencia de la policía, para tener una mejor capacitación y para que ahora sí no diga el policía, no me enseñaron, no me capacitaron, y se están viendo los resultados. Hay muchos resultados positivos. Nuestra Cámara Empresarial, en vez de irse ahora, como alguna vez lo manifestaron, se querían ir a otros municipios, a otro país, ahora se están quedando, se están regresando, están abriendo más tiendas, y eso a mí me enorgullece bastante, enorgullece a la corporación, y agradezco mucho y profundamente a nuestros pastores y a nuestra iglesia cristiana. Definitivamente gracias. La obra que ha ocurrido de 10 meses para acá en Guadalupe, siendo considerada la primera o la segunda ciudad más peligrosa del país, no es una obra del hombre, es una obra de Dios. No hay explicación para que un puñado de hombres, donde llegamos, hayamos iniciado el cambio. No fue obra de nosotros, es obra de Dios. Y señores, damas, yo soy testigo que Dios es un Dios vivo, que Dios es el Dios verdadero, y que siempre debe estar adelante de nosotros en todos nuestros actos. Y que todo lo que hagamos nosotros, todas las acciones que tomemos, siempre deben de estar apegadas tanto a la ley como a Dios mismo. Dios bendiga a nuestros pastores que hoy vienen con su presencia a apoyarnos. ¿Sí? Pastores, no hay palabras. Muchas gracias y Dios me los bendiga mucho. Y hoy, con el proyecto Daniel. ¿Qué es el proyecto Daniel? El proyecto Daniel se ha desarrollado con la misión de que la Iglesia Evangélica en México sea un factor de cambio y sea escuchada por todas las dependencias gubernamentales, y en donde miembros activos se incorporen en áreas sociales y de gobierno, dando así capacidad de desarrollar un Estado justo y establecer trabajos sociales para apoyar en la disminución de la violencia y la tasa de pobreza que existe en nuestro país. Uno de los objetivos primordiales del proyecto Daniel es llegar a consolidar 45,000 simpatizantes confirmados y validados en el estado de Jalisco con el proyecto,
siendo así la Iglesia Evangélica ya preparada y lista un apoyo social y espiritual para todos los gobiernos de nuestro México. Pues yo creo que Dios puede hacer mucho en áreas de seguridad, así como ha estado cambiando en Nuevo León. Y creo que la iglesia, como nosotros, cada uno de nosotros, está haciendo una obra para poder transformar a México, para poder transformar aquí a nuestra ciudad, a través de Oasis, a través de los que van a las comunidades como a los centros de drogadicción, a través de los que van a las cárceles, a través de los que están instaurando obras en favor de asilos, de personas mayores, de niños, y que todos esos niños, se los aseguro, que iban a ser futuros potenciales delincuentes. Y los estamos tomando y les estamos dando una educación espiritual, que es lo primordial, y les estamos brindando ese amor. Y como iglesia yo creo que debemos de empezar a tomar un rol más protagónico en áreas de influencia para México, en áreas donde podamos establecer su reino, en áreas como fueron David, como lo fueron José, como lo fue Daniel, en áreas donde podamos transformar esta nación. Y me pidieron que no hiciera ningún acto de proselitismo a favor de ningún partido, y lo traté de manejar siempre muy ecuánime, pero me gustaría hacer campaña solamente para un amigo. Ese amigo es un hombre que es de ascendencia real. Ese amigo me acompaña a donde quiera que voy. Y ese amigo gobernaba sobre todo un reinado muy importante. Era príncipe, hijo del rey, y le pidió que viniera a traer aquí a la tierra y que pudiera establecer su reino aquí en México. Y vino y nos trajo un ejemplo de cómo se podía hacer política y cómo se podían cambiar las cosas. Y vino y transformó lo que antes no se podía. Y no vino y trajo condenación. Y a través de su ejemplo, la historia se cambió. Y a partir de su muerte, se empezó a calendarizar del año 0 al 2012, en el que vivimos hoy en día. Y él vino y se acercó a nosotros y nos dio un ejemplo de cómo poderle servir al prójimo, y resumió el Evangelio y toda la Biblia, que fue escrita en 1600 años, y lo resumió en 2 palabras: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No vino y trajo condenación, no vino y estuvo criticando, vino y se puso a servir y lavó los pies de mucha gente, de sus discípulos, y vino y trajo un ejemplo de amor. A favor de ese hombre y de ese amigo es el que vengo a hacer campaña, y es el que podemos hacer campaña todos y cada uno a través de nuestro ejemplo. Ese hombre, Jesús, quiere entrar en tu vida y quiere conocerte y quiere transformarte y quiere decirte lo hermoso que es esta tierra que su papá construyó para ti, y quiere entrar en tu vida. Y si tú le permites, en una oración, Él puede entrar a tu corazón. Hoy dice la Biblia que todo aquel que le confesare como su Señor y Salvador estará con nosotros allí en el cielo. Y en el cielo hoy habrá una fiesta por todos aquellos que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y si tú quieres, me gustaría terminar con una oración. Aquellos que quieren conocerle más, aquellos que quieren saber cómo Dios puede establecer el reino aquí en México,
cómo Dios te puede transformar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, cómo Dios te puede dar un liderazgo y cómo Dios, Jesucristo, puede estar aquí con nosotros. Si tú quieres aceptarle a Él, pues si gustas repetir esta oración, todo aquel que guste puede cerrar sus ojos y repetirla. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que en algunas veces le he regado y que he pecado y que necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu cariño. Yo sé que tú me creaste con un propósito, Padre. Yo sé que tú me creaste para poder hacer un cambio hoy. Padre, entra en mi vida. Señor Jesús, te declaro hoy mi Señor y Salvador. Te declaro que tú eres el Rey de mi vida y tú eres quien gobierna hoy mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú hoy hiciste esa oración, les digo que estará en el cielo una fiesta como nunca la habrán vivido. Y allá podremos estar gozándonos y podremos estar teniendo un nuevo reino. Y me gustaría terminar con una oración. El próximo domingo va a ser un domingo de elecciones. Y me gustaría que fuera una elección que pudiera ser diferente y que pudiera ser en un proceso de paz. Quede quien quede, el candidato que quede. Dice la Biblia que Dios es quien pone y quita gobernantes. Y si no, pregúntenle a Nabucodonosor, que lo tuvo que humillar y se tuvo que convertir en una bestia por 7 años para que después tuviera que exaltar el nombre de Dios y decir, no soy yo, sino eres tú el más sabio. Tú eres el que gobiernas y eres el rey sobre todos los reyes. Nabucodonosor lo tuvo que hacer. Y el próximo domingo me gustaría que realmente Dios pusiera en el corazón de cada uno de ustedes. Ustedes órenlo, ustedes cada quien va a tomar una decisión y que como pueblo evangélico podamos entrar y penetrar en áreas que podamos ser influencia para esta nación. Esa es mi oración, para que todos podamos participar. Si gustan antes de la canción, pues voy a permitirme hacer la oración. Padre, tú, Señor, nos creaste y nos diste vida. Tú, Señor, soplaste, Señor, y nos diste aliento, Padre. Gracias, Señor, por las maravillas que tú has creado, Padre. Gracias, Señor, por esta Guadalajara preciosa, Padre. Gracias por Zapopan, por Tonalá, por Tlaquepaque, por cada ciudad que tú has conformado. Gracias por este México precioso, Señor, en el que tú lo has llenado de una riqueza inmensa, Señor. Nos has dado todos los metales que queramos, Señor. Nos has dado riqueza, nos has dado naturaleza. Nos has dado a gente, Padre, apasionada por ti, Señor. Padre, que este próximo domingo, Señor, podamos tener gobernantes justos, Padre. Podamos tener un cambio, Señor, que realmente pueda transformar este país. Señor, tú pone y quita gobernantes. Tú elegiste ya, Señor. Padre, lleva este proceso en paz, Señor, y haz de este México tu nación. Establece tu reino aquí en la tierra a través de tus hijos, Señor, que podamos permitir y transmitir y ser ejemplo, Señor, de lo que se puede hacer, Padre. Bendice a cada uno de los candidatos, Señor. Dale sabiduría, dales de tu sabiduría, y que ellos, Padre, permítenos llevarles tu palabra a ellos, Señor, y que te conozcan. A veces se ven muy sonrientes en las fotos o se ven que dan una fachada, Padre, pero yo conozco a muchos de ellos y sé las situaciones por las que atraviesan y sé las situaciones por las que atraviesa su familia. Padre, toca sus corazones y que ellos puedan decir que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Padre. Que ellos te puedan confesar, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, establece tu reino aquí en México. Amén.